Con mucha alegría, este miércoles les damos también la bienvenida. Hoy, 25 de mayo, desde la ciudad de Guatemala, Iglesia Cristiana Visión de Fe. Como todos los miércoles, acostumbramos a tener un estudio bíblico. De igual manera, lo haremos hoy. Bienvenido usted que está con nosotros. Le invitamos a compartir nuestro estudio, le invitamos a suscribirse a nuestro canal, a nuestras plataformas, si no lo ha hecho, y a permanecer con nosotros mientras escudriñamos las Sagradas Escrituras. El tema de hoy es mirad bien. Es una advertencia que hizo el Señor Jesús. Y vamos a ver por qué es que es tan importante prestarle atención. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estado viendo, ya que estos temas de miércoles, desde hace muchos miércoles, más de un año, los hemos basado en el Evangelio de Juan. Según como Juan vio y percibió al Señor Jesús, eso es lo que hemos estado analizando. En algunos estudios anteriores hemos estado enfatizando el hecho de la expresión del Señor a sus discípulos cuando les dijo: si me amáis, si queréis evidenciar que me amáis, guardad mis mandamientos. No es otra cosa, sino que obras son amores y no buenas razones, decían en el lenguaje coloquial nuestros antepasados. Y el versículo 16 dice: como ya guardáis mis mandamientos, y mis mandamientos se han convertido en una ayuda, en un abogado, en un consolador para ustedes, yo profundizaré en las promesas eternas, en las bondades de Dios, los pactos, los juramentos, que aquí teológicamente son conocidos como Abba o el Padre. Yo profundizaré en Abba, la fuente de los tesoros. ¿Qué es Abba? La fuente de los tesoros de la sabiduría y de las promesas y del amor. ¿Para qué profundizará? Para extraer para ustedes otro abogado, otro consejero. Literalmente la palabra que aparece ahí es paracletos, que viene a significar alguien al lado para auxiliar en forma de abogado. Es una palabra que tiene que ver con el derecho romano. Y dice, para que esté con ustedes, otro de la misma naturaleza que los mandamientos, que mis mandamientos, para que esté con ustedes. Y ahora nos dice, ¿quién es ese otro? ¿Quién es ese paracleto? Dice, el espíritu de la verdad, o sea, el Ruach Emet, el espíritu de la verdad, pero agrega algo que dice, el cosmos no puede recibir. ¿Y por qué no lo puede recibir? Porque no lo puede ver, ni lo puede conocer. Pero vosotros, le sigue diciendo a ellos, sí le conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Entonces, hemos dicho, y quiero enfatizar, que ese abogado, ese paracletos, es nada menos que el Ruach de la Emet, o sea, el espíritu. Ruach es espíritu. Espíritu de la verdad, de la Emet, o verdad, que no es otra cosa sino el poder y la mente de Dios. El poder y la mente de Dios, el poder de la verdad. La verdad Emet, juntamente con la emuná, que es la fidelidad, comparten raíz, o quiere decir que provienen ambos de una raíz
Amán. Y Amán significa el que educa o la educación para formarse en las familias pudientes, pagaban un ayo que instruyera a sus hijos y los instruyeran en la verdad. Estas tres cualidades, estos tres conceptos, la verdad o la emuná o la fidelidad, que provienen del amán, del estudio, de la educación en base a la ley de Dios, o sea, en base a la Torah. ¿Y dónde encontramos la ley de Dios, la instrucción de Dios? Pues ni más ni menos que es en la Biblia, lo que conocemos como la Biblia. Esa es la verdad, es la palabra de Dios, lo que no cambia. Ahora, el Señor está diciendo que ese espíritu de la verdad, que esa mente, ese poder, no se puede ver fácilmente. El mundo, el cosmos, no lo puede ver, ni lo puede recibir, no lo ve, no lo conoce. Pero vosotros, eso es algo muy importante. ¿A quién se refiere? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. ¿A quién se refiere y quién es ese vosotros y qué cualidades tienen aquellos que caen en el grupo de vosotros? Si lo podéis ver y lo podéis recibir, porque está con vosotros, vive con vosotros y será en vosotros. Vamos a ir y tocar algunas escrituras que nos aclaren este concepto de quiénes son los que lo pueden ver. Toquemos primero a 1 Corintios capítulo 4, versículo 18. Leo: no mirando nosotros las cosas que se ven. Esto parece una contradicción. ¿Cómo así? No debo ver lo que se ve. Entonces, ¿qué debo ver? Si no, aquí dice lo que debo ver, las que no se ven. Hay cosas que no se ven, esas son las que debo ver. Pues aquí aclara, lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Esa es el kit del asunto, ese es el secreto. No ver solamente, claro, no podemos dejar de ver el mundo que nos rodea, ni analizar la hermosura de las leyes naturales de esta creación, la ecología, bueno, y todo lo que la tecnología en los miles de años fue desarrollando, y en los últimos años de una manera asombrosa, con una velocidad vertiginosa, nos ha dado a conocer tantas cosas de nuestro entorno físico, tanto del macrocosmos como del microcosmos, y quedamos maravillados. Solo analizar el funcionamiento de una hoja es para maravillarnos. No digamos si vamos a organismos más complejos como son los animales o como son los seres humanos. Nosotros mismos somos una maravilla en la función, en la funcionalidad de nuestro cuerpo. Entonces esas son las cosas temporales, son maravillosas. Claro, las tenemos que ver y las hemos visto, y la ciencia es la que nos dice cómo es ese mundo temporal. Pero aquí dice que hay que ver otras cosas, y esas que hay que ver son las eternas. Si yo quiero ver al Espíritu de verdad, si quiero conocerle y obtener su auxilio, su apoyo, su ayuda, tengo que mirar lo eterno. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Otra escritura muy importante que nos ayuda en este tema es Hebreos 11, 3. Dice: por la fidelidad de Dios comprendemos que el universo, ese cosmos al que yo me refería, con esas maravillas de creación que la ciencia, la tecnología, los telescopios, el microscopio nos dan,
es tan asombrosa. Y todo eso comprendemos por la fidelidad, la emuná de Dios, que fue hecho por la palabra de Dios. Fue la palabra la que creó, es una evidencia escritural. Desde el mismo comienzo de las escrituras vemos cómo Dios fue e hizo 10 enunciados y se dio toda esta creación. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y se dio este mundo, este universo. Entonces el universo fue hecho por la palabra de Dios. Pero aquí nos da una definición asombrosa. De manera, dice, de manera o de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y este es el secreto. Todo lo que vemos en este mundo fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se veía? La palabra de Dios. Entonces hoy tenemos que hacer un camino a la inversa. El camino de la creación fue la palabra de Dios que no se ve, dio origen a lo que se ve. Hoy nosotros estamos tan acostumbrados a lo que se ve que nos levantamos como que sin nada todos los días y no razonamos que toda la noche nuestro corazón pasó palpitando, nuestros sistemas pasaron trabajando, haciendo su labor de el hígado desintoxicando nuestro cuerpo y todos los sistemas funcionando sin que nosotros se lo pidamos porque funcionan en automático. Nos levantamos y puede ser que ni nos percatemos que solo el hecho de abrir los ojos es un milagro, es una maravilla. Y claro, cuando lo comprendemos, inmediatamente lo que hacemos es agradezco yo ante ti, Rey vivo y eterno, que me has dado la vida de nuevo. Gracias. Y a partir de ahí, pues hay una gratitud por todo lo que empezamos a experimentar en los primeros pasos de la mañana y el resto del día. Estamos agradecidos por la creación que vemos, que fue hecha de lo que no se ve. Entonces, la palabra de Dios no se ve. Por eso, cuando vemos en el discurso del Señor a sus discípulos en Juan 14, 17, cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, yo traeré, investigaré, para que venga otro de la misma condición, para que sea su paracletos, para que sea su abogado. Al describir cómo va a ser ese abogado, es el espíritu de la verdad, el espíritu que va a basarse en lo que es la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios nada más. Todo lo demás son verdades parciales que están avanzando. Incluso el último avance científico no es más que un avance hacia la verdad. Esa verdad ha cambiado en la ciencia con los nuevos descubrimientos. Hace 50 años era una verdad, pero hoy tenemos más claridad en cómo funciona el cuerpo humano y todas las cosas de este mundo. La verdad ha ido avanzando, pero la verdad absoluta es nada más y nada menos que nuestro Dios. Y el Señor dice en el capítulo 14 de Juan, versículo 17, que es la mente de Dios o el espíritu de la verdad, al que el mundo, el cosmos, nosotros no podemos, si no es con ayuda divina, con bondad y gracia de Él, no lo podemos recibir, pero con su ayuda lo podemos recibir, lo podemos conocer y lo podemos ver. Si nosotros no echamos mano de ese auxilio espiritual, nuestra percepción va a ser parcial y corrupta. Así que ahora hago alusión al tema del estudio de hoy. Mirad bien, que son palabras del Señor Jesús. Por lo tanto, digo, cuidado con lo que vemos. Cuidado con lo que vemos. Tenemos que cuidar lo que vemos. Marcos capítulo 4, versículo 24 nos lo dice de esta manera. Mirad, dice, mirad
lo que oís. Y esto es una... es una forma, un modismo idiomático que lo que está diciendo es presten atención a lo que ven o a lo que oyen, pero usa dos sentidos, el sentido de la vista, y entendemos superficialmente que la vista no nos da los sonidos y que los sonidos no nos dan los colores, pero quizá no sea tan así, porque nuestros sentidos están atrofiados, no los tenemos desarrollados plenamente. Nuestro oído tiene capacidad, pero no logra oír todos los sonidos que hay en la naturaleza, todas las expresiones. Nuestros ojos no nos dan la capacidad de ver todo lo que se puede ver. Se han hecho pruebas y dice que los sonidos se pueden ver, y de hecho en 2 ocasiones en las Escrituras o en más se nos informa que vieron los sonidos. En el monte Sinaí ellos vieron los sonidos, oyeron los sonidos, pero también vieron los sonidos. Así está dicho. Y también en el día de Pentecostés, en el aposento alto, ellos oyeron y vieron lo que oyeron. Oyeron un estruendo extraordinario y vieron que ese estruendo estaba en forma de lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de los que estaban ahí. Entonces, el Señor, cuando dice aquí en Marcos capítulo 4, versículo 24, les dijo: mirad, mirad, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Les está diciendo algo para llamarnos la atención a ellos y a nosotros. Porque la capacidad de ver y de oír tienen implicaciones mucho más profundas. Dice, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Quiere decir que cuando estamos oyendo, nosotros no solamente está sucediendo una automatización de sonidos que entran y nos dan alguna información, sino está habiendo una especie de milagro, una creación, una siembra que va a producir un efecto provechoso. Dice aquí, con la medida que medís os será medido y se os añadirá. Esta palabra, se os añadirá a lo que oís, nos quiere decir que si nosotros oímos cosas buenas, cosas importantes, cosas que sean provechosas, vamos a resultar teniendo añadidura, vamos a resultar, si eso que oímos es, digamos, el que estudia matemáticas o una ingeniería, oye, estudia, pone atención a todo lo que dicen los maestros, la cosecha va a ser su entendimiento y la creación de inventos y de cosas novedosas. Todo eso entra por el oído y por la vista. Por la vista entran los sonidos, por el oído entran también lo que se ve. Es una cosa muy ligada. Y el Señor está diciéndolo: mirad bien lo que oís, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, lo que tiene se le quitará. Diríamos, el que oye lo bueno tendrá más, crecerá, tendrá milagros, hará inventos, tendrá éxito en la vida. Pero el que es negligente en oír lo que debe oír, en oír lo apropiado, lo interesante, lo instructivo, va a perder aún lo que tiene. Su provecho va a ser negativo, se le quitará. Por eso nosotros tenemos que poner atención, ya que el verbo mirad, bletete, este verbo es un verbo presente, activo, imperativo. Es un imperativo el que el Señor usó aquí.
porque el poder de la vista sencillamente es extraordinario. Extraordinario. No podemos dejar de enfatizar lo valioso y lo importante que es el poder de la vista. Mateo nos dice otra forma, palabras del Señor Jesús, que vienen a enfatizar lo que estamos diciendo sobre lo que vemos. La lámpara, dice, del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hay una historia que es raya en la leyenda, pero su enseñanza es muy apropiada. Se cuenta de un hombre que era muy exitoso. Él vivía en, en el Mediterráneo, donde hay países, muchos países alrededor del Mediterráneo, que se intercomunican por medio del mar. Y él era un negociante muy exitoso, pero tenía un temor. Y el temor era a la envidia de los demás. Y entonces él un día dijo, bueno, soy tan exitoso, me va tan bien en los negocios, que de repente la gente con su envidia me va a hacer fracasar. Porque él sabía que el poder de la vista, el poder del ojo, puede ser destructivo, porque da origen a otras fuerzas negativas. No le compren, ese es un creído, o cualquier otra cosa que se pueda, a través de la vista, de verlo tan exitoso, vienen palabras, viene maledicencia, etcétera, etcétera. Entonces él dio un plan y dijo, bueno, yo voy a hacer un plan. Yo importo dátiles. En el mercado donde estoy no se producen dátiles, pero en los países de la cuenca del mar hay muchos dátiles. Entonces me va muy bien importando dátiles. Pero ya he empezado a ver que la gente me mira, a vos te va bien, ¿verdad? Sos rico, ¿verdad? Y de repente me van a secuestrar. Tenía sus temores. Y el plan que dio fue, voy a importar dátiles y los voy a ir a vender al país de origen, porque eso me va a permitir que los precios puestos aquí, aquí son competitivos y valen más caros que allá donde los compro. Pero yo los voy a regresar al país donde los adquirí y voy a buscar una venta, voy a alquilar un local y ahí los voy a vender. Y obviamente para poder venderlos tengo que darlos al precio que están en el mercado del país de origen. Y de plano voy a perder, y entonces se va a oír y se va a saber que yo fracasé en un negocio. Y así lo hizo. Entonces alquiló en el país de origen de donde venían los dátiles, alquiló un local para vender al menudeo los dátiles y se puso a vender al precio de aquel lugar que él sabía que estaba perdiendo. Pero como él sabía que iba a perder, entonces no le puso mucha atención a las cuentas y puso una caja ahí en su mostrador que nunca la vio, sino que todo dinero de la compra y de lo que vendía lo ponía en la caja, lo ponía en la caja, lo ponía en la caja. Al final pues terminó la venta del lote de dátiles y entonces dijo, voy a hacer cuentas. Y cuando hizo las cuentas había ganado
un 20 o un 30%. El dinero que tenía era como que se hubiera incrementado mucho, porque no solo lo vendió al precio del mercado, pero él había gastado en el transporte desde su país hasta este país, y entonces no le entraba en la cabeza cómo pudo ser eso. Y se supo, ¿verdad? Y ahora, ala, aunque venda piedras, le va a ir bien. Y entonces la gente empezó a hablar mucho más de su habilidad, de su riqueza, y eso a él lo preocupó mucho. ¿Por qué se incrementó ese dinero? Bueno, aquí entra algo sobrenatural, porque la bendición del Señor es lo que enriquece. Eso es un hecho verdadero. Si Dios tiene su bendición, hay riqueza, pero se ha dicho también por los estudiosos de la Biblia que la bendición está sobre lo que no se ve, como que lo que decíamos del poder de los ojos, si el ojo es maligno, este versículo que estábamos leyendo en Mateo, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en oscuridad. O el versículo anterior, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ocurre que las motivaciones del corazón son muchas veces medrosas y nos llevan a ver las cosas con esa mentalidad, con ese temor y angustia. Y entonces al estar viendo el dinero continuamente de las ventas, le quitamos la bendición de Dios. Y dice Deuteronomio 28:8 que el Señor bendecirá tus almacenes. Y los sabios de la Biblia entendieron a partir de ese versículo que la bendición está en lo que no se ve. ¿Por qué? Porque los almacenes de hace 3000 años, cuando se dijo Deuteronomio 28:8, no son como los almacenes nuestros que están llenos de luz y que están contabilizados, que en la caja se vende un producto y se descarga del inventario. Eran almacenes para productos como aceitunas, como dátiles, que estaban en oscuridad, que no se miraban. Entonces Dios bendecirá lo que no se ve. Y él razonó y dijo, de veras que yo no vi el dinero y por eso se me incrementó. Pero voy a hacer de nuevo eh, el proyecto para perder dinero, porque si no me van a secuestrar, si no la envidia también me va a hacer daño. De nuevo tomó un lote de dátiles que importó a su país, donde no se producían dátiles, los llevó al país donde se producían dátiles, que ya ahora tenían incrementado el precio del flete de regreso, y los voy a vender. Pero esta vez no los voy a vender al menudeo, esta vez los voy a hacer trueque. Y así que hizo trueque por un lote de chiles, pimientos de chiles de la India. Y así que dio la cantidad de dátiles por los chiles, y él calculó que iba a perder un 40% debido a los precios globales de los bultos de chile que compraba y los bultos de dátiles que vendía. Regresó a su tierra y vendió los chiles y obviamente iba perdiendo, pero guardó un bulto para su casa. Y cuando lo destapó y lo empezaron a usar en su casa, encontraron un collar de perlas. Y se difundió la noticia, ¿verdad? Y él estaba muy preocupado. Con ese collar que él encontró tan valiosísimo en ese bulto de chiles que había adquirido en el otro país, había ganado no un 40%, había duplicado su ganancia. Él muy preocupado intentó una tercera vez e hizo lo mismo. Y ahora dijo, no voy a comprar bultos, no voy a vender al menudeo, voy a cambiarlo por trigo. Así que llevó sus dátiles y cambió por trigo a granel, llenó su barco de trigo y calculó que iba a perder la mitad, porque por la misma razón, precios
de flete, de venida, de regreso, y el trigo comprado en aquel país, su pérdida era grande. Y el barco iba a zarpar cuando en eso hay una guerra en los países de esa cuenca donde él hacía negocios. Y esa guerra obligó que el barco quedara en cuarentena. Y pasaron las semanas, la guerra pasó un tiempo no muy largo, finalmente se hicieron las paces y ya pudo su barco regresar a su tierra. Ocurre que por la guerra los precios del trigo se habían ido por las nubes y él volvió a ganar. Esta es una historia que raya en la leyenda. Algunos creen que es cierta y que se dio hace muchos años en esos países de la cuenca del Mediterráneo. Pero la enseñanza, aunque sea una historia, es que el poder de la vista es milagroso, para bien o para mal. Generalmente lo que miramos, si nuestro ojo es bueno, será luz, pero es muy difícil que nuestro ojo sea bueno. Estamos tan acostumbrados al mal, estamos desconectados de la bondad de Dios por causa del pecado, por causa de este mundo corrupto y mentiroso, que generalmente vamos a ver con angustia, con temor, y vamos a ver con derrota. Difícilmente nuestro ojo va a ser lleno de luz. Así que lo mejor es no mirar, no hacer cuentas continuamente. Si hay que hacer cuentas porque la empresa hace necesaria, y yo trabajo ahí, o yo soy dueño de una empresa, hay que hacer un corte diario de caja, pues debo hacer el corte al final de la tarde, pero no cortarlo al mediodía, no estar viendo la caja, y creo que eso sería como un buen consejo. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 18 abunda en esta interesante revelación divina de cómo poder ver al Espíritu de Dios, cómo ver lo que no se ve. Esa es la idea, ver lo que no se ve, porque lo que vemos es temporal, por eso produce tantas pérdidas y produce tantas decepciones. Lo que no vemos, que es la palabra de Dios, eso es eterno. Entonces aquí dice el apóstol lo siguiente, que él, hablando de Dios, hablando del Paracletos, del Señor, del Espíritu Santo, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Nuestros ojos del entendimiento necesitan estar iluminados de otra manera, para que podamos incursionar en cosas tan grandes como son la esperanza de la vida eterna, la esperanza de una vida tranquila, la esperanza de todo es para bien en esta vida, que esa es la gloria, la riqueza de la gloria y su herencia para los que están apartados por Él. En Primera de Juan nos dice una advertencia muy interesante, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre. Nada de esos intereses que están limitados por lo que se ve, lo que se palpa, la información de los sentidos, porque nuestros sentidos, los ojos, nos dan apenas un porcentaje pequeño de todo lo que se puede ver. Los sentidos también, el tacto, todo está atrofiado. Y la prueba de ello es que cuando utilizamos un microscopio, un telescopio, cuando oímos un aparato de sonido, podemos incursionar en otras dimensiones de la verdad de la creación. Por eso, lo que solo es la vista, lo que solo es manejarnos con los sentidos, todo eso no proviene del Padre. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de vida, no provienen nada de esto proviene del Abba, sino del mundo. ¿Quién es el Abba? El conjunto de promesas, de pactos, la sabiduría incomprensible que está escrita en los cielos para sus hijos.
Y Apocalipsis nos dice un consejo muy interesante. Yo te aconsejo, dice, que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y todo eso finaliza diciendo, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ese colirio es para ver las vestiduras blancas, para ver el oro refinado, para ver otras riquezas que no son solamente las riquezas del oro y de la plata de esta tierra. Nosotros solemos tener una percepción basada en los ojos, y eso siempre nos llevará a la corrupción por las razones que he enunciado. Este fue el pecado que retrasó la entrada de los hijos de Israel a la tierra prometida. Veamos cómo sucedió. Ellos exploraron con los ojos y con el corazón, que son corruptos. Todos nuestros ojos, todos nuestros corazones, basados en esta experiencia que está contaminada por el espíritu de la serpiente, de la mentira, nos van a negar la verdad de Dios, nos van a mentir sobre Dios. El Señor al pueblo de Israel que tuvo ese fracaso les dio un mandamiento muy interesante, y con eso quisiera terminar con la hermosura de este mandamiento. Números capítulo 15, versículo 39, este mandamiento forma parte de lo que se conoce como el Shema Israel. Shema Israel, escucha Israel. Ya en su parte final tiene los versículos de Números 15, del 38 al 41. Yo voy a tomarlo a partir del 39. Él le dio la instrucción de que se hicieran flequillos. La palabra son tzitzit. T-S-I-T-S-I-T. Tzitzit. Se harán tzitzit para ustedes, flequillos para ustedes, para que los vean. Dios lo que quiere es que veamos algo más que lo que nos rodea. Aquellos espías vieron gigantes, vieron ciudades amuralladas. Es imposible que nosotros vengamos aquí. Se desanimaron y desanimaron a los demás. Pero Dios dice, no hombres, mi palabra, tienen que ver mi palabra, tienen que ver mis mandamientos, tienen que ver mi abogado, mi ayuda, mi mente, mi verdad. Se harán pues unos tzitzit o flequillos para que los vean, y cuando los vean recuerden todos los mandamientos del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos y los hagan. Y no exploren, el verbo aquí es taturú. Este es una exploración, una indagación, pero basada en la corrupción, en el temor, ligado con el corazón, porque dice, no exploren tras de sus corazones y tras de sus ojos. Hay una alianza entre el corazón y los ojos para ver lo malo, para creer siempre lo peor, para esperar siempre cualquier cosa negativa. Y cuando estamos en esas condiciones, generalmente es lo normal, no oímos y no estamos atentos a las promesas de Dios, a que Dios puede intervenir y cambiar las cosas de un momento a otro. Entonces Él les dio ese mandamiento. Esos flequillos, esos tzitzit, para no explorar tras de sus corazones y tras de sus ojos, en pos o detrás de los cuales ustedes se prostituyen. Y utiliza aquí la palabra sonim, esta palabra corrompen, más bien es prostituirse. Si en el idioma bíblico vamos a buscar una palabra muy negativa, tiene que ver con esta raíz, sonim, ramera, algo indebido, algo corrupto. Entonces, nuestros corazones son capaces de llegar a lo peor cuando se dejan llevar por lo que ver y pensar. Construimos nuestra muerte, nuestra destrucción.
El verso 40 siempre del capítulo 15 de Números sigue diciendo, y haréis todos mis mandamientos, todos mis votai, dice, para que seáis santos ante vuestro Dios. Al ver esos tzitzit, al ver esos hilos, esos flequillos, es para que vean mis mandamientos y para que sepan que aunque gigantes hayan allá, como dice una canción, yo nunca temeré. O como han dicho muchos hombres de Dios, no me muevo por lo que veo, me muevo por lo que creo. ¿Verdad? Un enunciado de un famoso evangelista de la primera mitad del siglo XX, Smith Wigglesworth, un evangelista inglés famoso por sus actos de fidelidad a Dios y por los milagros que había en su ministerio. Aquí hay una muestra de un tzitzit. Y vamos a ver este tzitzit en los extremos de tu ropa. Aquí está para ponerse en el extremo de la ropa. Pero analicemos aquí. La palabra tzitzit, ¿por qué es que la sabiduría del pueblo de Dios que ha tenido este mandamiento por 3000 años llegó a construir de esta manera estos flequillos? Veamos. La palabra tzitzit tiene el siguiente valor numérico. La Tav vale 400, la Yud vale 10, la Tzade vale 90, la Yud vale 10 y esta Tzade vale 90. Cuando nosotros hacemos la suma nos da 600. Tiene 8 hilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, 600 más 8. Pero tiene 5 nudos. 1, 2, 3, 4, 5. Más 5 me da igual a 613. Y el acervo de los estudiosos de la palabra de Dios, de la Torá, de los sabios de Israel, el acervo, la esencia de las misbot, de los mandamientos, ellos encontraron que son 613, claro, algunos mandamientos de los 613 son para unos y otros para otros. Hay mandamientos solo para las mujeres, otros para los hombres, otros para los reyes, otros para la tierra de Israel. Los mandamientos de los sacrificios, del sacerdocio y del santo templo, esos mandamientos pues eran para un tiempo determinado, ya no están en vigor hoy. Desde hace 2000 años no hay templo y no se ha restaurado el sacerdocio, y esto solo tendrá culminación con el retorno del sacerdote, del dueño de la creación, de nuestro Señor Jesús, que cuando retorne a ser coronado rey en esta creación, pues Él será el templo, Él será el sacerdote y Él será, fue y es y será el sacrificio eterno para erradicar el mal y el pecado. Pero en esencia, cuando vamos a la Torá encontramos 613 mandamientos, y curiosamente en estos flequillos están, en su nombre tzitzit está el número 600, más los 8 hilos, 608, más los 5 nudos, 613. Y por eso es una forma de Dios de decir, aunque tengas tentación de ver gigantes, aunque tengas tentación de corrupción y aunque tengas tentación, 1000 tentaciones, mira los tzitzit,
Míralos, ponlos en tus vestidos y míralos para que te acuerdes y no vayas en pos de tu corazón y no te prostituyas tras de tu corazón. La palabra de Dios es la única manera de ver a Dios. Eso es lo que quería compartir con usted en esta ocasión, que su palabra es verdad, que su espíritu lo vamos a ver, pero solo cuando veamos que la palabra de Dios es verdad, cuando veamos los mandamientos, cuando veamos que son parte de nuestra vida, no algo sin importancia, sino parte de nuestra vida, son un abogado. Y luego Él nos ha dado otro abogado que es su mente. La mente, ese es el nuevo pacto, la mentalidad, los mandamientos en el corazón para saber cómo cumplirlos hoy. Como ya dije, hay algunos que ya no se van a cumplir. Y como dije también, o como puedo decir por primera vez, sabremos con esa ayuda del abogado cómo enfrentar cada situación de la vida en un momento de peligro, cómo vivir con los mandamientos. Hay muchas formas de vivir y de ver la vida. Que Dios lo bendiga. Lo esperamos en nuestro próximo estudio sobre el Evangelio de Juan, que es un estudio de la verdad de Dios, que nos ha ido mostrando cosas muy hermosas, útiles para la vida y sobre todo que nos invitan a ver a Dios. Veamos lo que no se ve, veamos su palabra y eso nos va a llevar a la verdadera bendición. Bendito sea Él, bendito sea su nombre y gracias hay en mi corazón por su gran bondad. Oramos. Padre que estás en el cielo, gracias te damos por este estudio, por este momento. Gracias, Señor, que nos permitiste llevarlo a nuestros amigos hasta lo último de la tierra, a cuantos quieran hacer presencia, entrar y verlos. Te pido que uses estas palabras para bendición, para libertad, para sanidad y ayuda de quienes nos visiten, de quienes vean estos estudios. En el nombre de Jesús, amén. Lo invitamos a suscribirse a nuestros canales de YouTube, de Facebook, a dar un clic, a poner un recordatorio para el próximo estudio o prédica que hagamos. La próxima prédica la tendremos el próximo domingo a las 9 de la mañana en línea y a las 10:45 en nuestro servicio presencial. Así que estamos domingo y miércoles con ustedes. Hasta la vista, que Dios los bendiga.